Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué alegría nuevamente saludarlos en este inicio de la mañana. Hoy estamos ya terminando esta semana tan bendecida que el Señor a cada uno de nosotros nos ha permitido y nos ha regalado. Saludos a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, a todos los que a esta hora de la mañana pues tienen un espacio para conectarse con nosotros y poder llevar pues esos temas de reflexión, de meditación, de la palabra de Dios y también pues del magisterio de nuestra Santa Iglesia. Seguimos adelante en nuestras reflexiones, en nuestras meditaciones, y hoy aprenderemos algo bien importante para nuestra vida cristiana, para nuestra vida espiritual. Hoy aprenderemos sobre el ayuno, que es precisamente esa arma tan poderosa, una arma tan grande que cada uno de nosotros tenemos, que Satanás no quiere que tú la conozcas, que el mal no quiere que tú la conozcas y mucho menos él no quiere que tú la coloques en práctica. Por eso te voy a pedir en esta mañana, en este día, para que puedas colocarte a disposición, para que puedas colocar atención, para que abras principalmente tu corazón a la gracia que el Señor quiere derramar sobre ti en esta mañana y podamos entender qué es esto del ayuno, por qué es necesario el ayuno espiritual, el ayuno corporal en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Saludos especiales a todos nuestros hermanos enfermos, a esos hermanos que se han colocado en nuestras oraciones, a todos aquellos que nos han pedido, mira, ora por nosotros. También a aquellas familias que nos han pedido su oración, aquellas personitas, los matrimonios, los jóvenes, que también durante esta semana en nuestra parroquia, en nuestra comunidad de la Santa Cruz, han venido recibiendo el maravilloso sacramento de la confirmación. Bueno, saludos también para toda nuestra comunidad, saludos también para todos aquellos hermanos y hermanas que nos están viendo de otras partes, de otros sitios fuera de Estados Unidos, también los hermanos en Colombia que nos están viendo en este momento, a nuestros hermanos en México, nuestros hermanos en Guatemala, nuestros hermanos también en Chile. Un saludo para ellos en esta mañana. Y bueno, y poco a poco se van uniendo cada uno de ellos a nuestra reflexión, a nuestra meditación. Yo espero que ustedes compartan estos videos, que ustedes puedan darle link a estos videos y puedan así también evangelizar a otros hermanos y hermanas que necesitan conocer más de nuestra fe cristiana, de lo que nosotros verdaderamente creemos. Cuando tú compartes los videos como estos, pues estás evangelizando a otros que quizás no lo conocen. Así que yo te invito para que puedas compartir en tu publicación estos videos y para que puedas compartir también la meditación, la reflexión que vamos a realizar en el día de hoy. Vamos hoy a meditar entonces sobre la necesidad del ayuno y para eso yo quisiera tomar ese texto bellísimo del profeta Joel. Si ustedes tienen la Sagrada Escritura, la palabra de Dios en sus hogares, en sus casas, les invito para que tomemos la palabra de Dios en el profeta Joel. Profeta Joel en el capítulo 2, versículos 12 y siguientes. Joel capítulo 2, versículos 12 y siguientes. Antes que nada vamos entonces a pedir la gracia del Espíritu Santo en nuestra vida. Dejemos que sea el Espíritu de Dios, el Espíritu de su amor, el Espíritu de poder, el que venga sobre cada uno de nosotros, que ilumine nuestra mente, que ilumine nuestro corazón, para que podamos aceptar esta maravillosa palabra que Él en este día quiere regalarnos. Y vamos a hacer todos juntos ese hermoso himno al Espíritu Santo, para que Él sea el que tome en todo nuestro ser, para que Él venga sobre nosotros, para que Él nos ilumine, para que Él nos santifique y principalmente nos haga ver aquello que tanta necesidad debemos tener en nuestra alma y en nuestro ser.
Ven, Espíritu Santo, ven de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú eres gran consolador, don altísimo de Dios, fuente viva y amor, y fuego ardiente y espiritual unción. Tú generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu pureza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestra guía, toda culpa logremos evitar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, como les dije, vamos a tomar entonces esta meditación de la palabra de Dios del profeta Joel en el capítulo 2, versículos 12 y siguientes. Mas ahora todavía, oráculo de Yahvé, volved a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos, con lamentos. Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved a Yahvé vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, tardo a la cólera, rico en amor, y se ablanda ante la desgracia. ¿Quién sabe si volverá y se ablandará? Y dejará tras sí una bendición, oblación y libación a Yahvé vuestro Dios. Tocad el cuerno en Sión, promulgad un ayuno, llamad a consejo, congregad al pueblo, convocad la asamblea, reuníos a los ancianos, congregad a los pequeños y a los niños de pecho, deje el recién casado su alcoba y la recién casada su tálamo. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Yahvé, y digan: perdona, Yahvé, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la irrisión de las naciones. ¿Por qué se ha de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, qué hermoso es encontrarnos nuevamente en esta mañana para esta meditación, para esta reflexión de la palabra divina. Para esta reflexión y para que, como lo dije al inicio, nosotros podamos verdaderamente conocer, aprender un poco más. Aprender principalmente sobre la práctica del ayuno, sobre la necesidad del ayuno. Debemos conocer lo que la Santa Iglesia tantas veces quizás nos ha mandado que realicemos, que hagamos. Por eso le hemos pedido al Señor a través del Espíritu Santo, antes de iniciar esta reflexión, para que Él nos guíe en ese proceso, en esta reflexión que juntos tú y yo estamos teniendo en esta mañana. Hay una palabra de Dios precisamente que viene a mi memoria, que es aquella del Evangelio de San Mateo en el capítulo 6. Precisamente cuando Jesús hablaba del ayuno, decía Él: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas. Me interesa eso, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve, oído, que ve en lo secreto, te recompensará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eso es lo que Dios desea de nosotros. No que mostremos nuestro ayuno frente a los hombres, no. Es que Dios ya conoce, Dios ya está en nuestro interior y Él sabe los secretos de nuestro corazón. Ahora bien, lo primero que tenemos nosotros que, como tratar
de responder es, ¿qué es el ayuno? ¿Qué es un ayuno? ¿O qué es el ayuno? Lo primero es decir, el ayuno es un ejercicio espiritual. Y ojalá que lo tengas bien presente. El ayuno es un ejercicio espiritual. Y ese ejercicio espiritual es un ejercicio que Dios mismo ha establecido. Pero oído, lo ha establecido en la libertad y en la voluntad de cada uno de nosotros. Es decir, Dios no ha impuesto el ayuno. Dios simplemente nos invita, digámoslo así, para que hagamos un ayuno. Y Él mismo ha establecido ese ayuno, pero lo ha establecido en la libertad de los hijos de Dios. Y lo ha establecido, mis queridos hermanos y hermanas, porque Él bien sabe que el ayuno, si nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe, y por eso esa es la gran noticia que el Señor quizás a cada uno de nosotros nos quiere regalar en esta mañana, es que el ayuno rompe los yugos, el ayuno rompe las cadenas, el ayuno rompe todas esas situaciones de impiedad y de opresión, tanto en nuestras personas como en la sociedad, como en la nación. Por eso es necesario el ayuno. Porque el ayuno no solamente me va a liberar a mí de mis cadenas, de mis situaciones incoherentes que tengo, sino que el ayuno también me va a llevar a mí a que nuestra nación, a que nuestro pueblo, a que nuestra sociedad se vaya también yo diría eso, tratando de romper esas cadenas que tienen atada a la sociedad y al mundo. Qué hermosa y qué arma tan poderosa la que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida, el ayuno. Muchos dirán, bueno, ¿y el Padre por qué está hablando hoy del ayuno? Porque pues, la Iglesia, a través de su magisterio, nos ha pedido principalmente que podamos, tampoco nos obliga, no, dice que podamos, en la medida de lo posible, tratar de hacer ayuno en Cuaresma, pero también todos los viernes del año. Y hoy es viernes, así que nos tocó aprender y nos tocó reflexionar hoy a través del ayuno. Porque necesitamos saber qué beneficios tiene el ayuno para nosotros. Porque necesitamos saber, Dios en la persona amada de Jesús, ¿por qué nos pide que cada uno de nosotros ayunemos? Ya se los dije, mis queridos hermanos, el ayuno es un arma poderosa para ti. Tienes un arma en tus manos, en tu vida propia, y no la has utilizado. Y ese ayuno como arma poderosa, Dios te lo ha regalado para que tú puedas romper las cadenas que te tienen atado y para que tú, con tu ayuno, puedas ayudar a romper las cadenas que la sociedad y el mundo están atados. Ahí está el objetivo, mis queridos hermanos y hermanas, de esta reflexión. Ahora bien, ese ayuno ha sido un precepto de Dios. Cuando yo hablo de que es un precepto de Dios, nosotros tenemos que decir, Dios ha establecido el ayuno. Por lo tanto, lo primero que debemos entender es que el ayuno no es una cuestión de si yo deseo, si yo no deseo, si yo quiero, si yo no quiero, sino de un precepto establecido por Dios para su pueblo. Algunos saben que es un precepto, es una norma, es como una ley que el Señor nos ha dado. Y sin embargo nosotros en muchas ocasiones no la hemos cumplido. Eso sí, vuelvo y repito, cuando Dios da un precepto, cuando Dios da una ley, cuando Dios da un mandamiento, lo da, pero para que nosotros en la libertad y en la voluntad, si queremos, lo cumplimos o no lo cumplimos. Dios te dice, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No te obliga, pero te sugiere que lo hagas.
Igualmente, entonces, el ayuno, al ser establecido por Dios, entonces se va convirtiendo en un precepto, en un mandato de Dios para nosotros. Recordemos cómo Jesús lo ordenó y nosotros tenemos que hacerlo para alcanzar entonces esa madurez espiritual. El ayuno, mis queridos hermanos, va a traer una recompensa a cada uno de nosotros. Dice precisamente el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, pues te lo recompensará. Fíjate bien, mis querido hermano, mi querida hermana, tú que me estás escuchando en esta mañana, que mientras Jesús estuvo allí en persona esos años públicos con sus discípulos, ellos en cierta manera no ayunaron. Pero ¿qué les dijo Jesús? Les dijo que cuando Él fuera quitado, ayunarían. Cuando Él fuera quitado, ayunarían. Y aquí, mis queridos hermanos y hermanas, queda entonces establecido que sus pueblo, que sus discípulos, que todos aquellos seguidores de Jesucristo, entonces tendríamos también que ayunar. Esto nosotros lo podemos encontrar bellísimamente allí en esa primera iglesia, en ese primer cristianismo. Porque precisamente ahí ellos ayunaban, ellos oraban fervientemente, y en esa oración y en ese ayuno, esa primera comunidad cristiana tomaba las mejores y las más importantes decisiones que tenían que tomar. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios, nos va a decir que precisamente ellos mismos constituyeron ancianos en cada iglesia, presbíteros en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, dice la carta, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las Actas de los Apóstoles, en el capítulo 14, nos va a decir cómo ellos entrando en ayuno, orado y ayunando, los encomendaron al Señor, a aquellos que habían creído en Él. Y los mandan para esa misión tan grande. Y los mandan para ese apostolado tan importante, pero con la oración y con el ayuno. Porque tenían que tomar decisiones trascendentales. Uno a veces ve por ahí que toma decisiones trascendentales sin ayuno y sin oración. Y a veces le resulta mala decisión. Porque precisamente Dios nos brinda un arma poderosa para que nosotros tomemos las mejores decisiones, las mejores determinaciones. Con oración y con ayuno. Ahora bien, un segundo momento que nosotros tenemos que entresacar de la palabra de Dios es que el ayuno principalmente es para personas que quieren convertirse al Señor. Y eso es muy importante, hermanos. Es decir, si cada uno de nosotros somos convencidos de que Jesús es nuestro Dios, de que Jesús es nuestro Señor, entonces nosotros debemos ayunar. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque tal remiendo tirará del vestido y se hace un hueco mucho mayor, dirá Jesús. El vestido viejo significa precisamente esa antigua naturaleza pecadora de cada uno de nosotros. Y el paño nuevo significa esa gracia en Cristo Jesús. Y por eso Jesús muestra que el ayuno es para la nueva criatura. El ayuno es para nosotros como nuevos miembros del cuerpo místico de Cristo. Es precisamente para nuestro bien. Es para nuestro bien. Significa la vida nueva en el Espíritu, la vida nueva en Jesucristo.
Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, ¿qué necesidad tan grande tenemos nosotros del ayuno, de la oración? Ahora en estos tiempos nadie habla de eso, y mucho menos lo practicamos ni lo hacemos. Porque lastimosamente pareciera que estamos bien así, que no lo necesitamos, pero no. Ahora más que nunca nosotros necesitamos del ayuno y de la oración. Ahora más que nunca nosotros necesitamos retomar precisamente aquello que los primeros discípulos, los primeros cristianos tenían. La necesidad de orar, la necesidad de rezar, la necesidad de ayunar. Decíamos precisamente que el propósito del ayuno son muchos, son muy variados, pero todos los ayunos que nosotros podamos realizar traen algo especial para nosotros. Para el que ayuno trae una gracia especial, trae una bendición especial. El ayuno, decía al inicio también de esta reflexión, el ayuno desata cadenas de opresión. El ayuno desata situaciones que tú has traído desde antes. Cuando tú ayunas en la oración ante Dios, tú estás dejando que sea Dios en la persona amada de Jesús el que venga a desatar tus cadenas, el que venga a destrozar tus cadenas, el que venga a liberarte de tus situaciones concretas que no han sido lo más buenas para ti. Eso implica, mis queridos hermanos, que el ayuno rompe las ataduras del pecado. El ayuno rompe las ataduras que Satanás tenía contra ti. Sí, hermano, así es. ¿Quieres liberarte de las ataduras del pecado que te traen esclavizando continuamente? Ora y ayuna. Haz la prueba. Empieza. Dice precisamente la palabra de Dios, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar en libertad a los quebrantados y que rompáis todos sus yugos? Eso es lo que quiere Dios, la libertad. Y Jesús nos ha mandado precisamente romper esas ataduras de opresión. Jesús nos ha mandado a que nos liberemos en cada momento de nuestra vida de esas situaciones. Él dice, y yendo, predicad y decid, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera endemoniados. La gracia que recibisteis, dad la gracia gratis. Es fácil, mis queridos hermanos y hermanas, nosotros poder encontrar en el Evangelio todo lo que hizo Jesús, todo aquello que ha realizado Jesús en beneficio del ser humano. Pero cuando se trata de que Él nos lo recomiende a nosotros, de que Él nos envíe a hacerlo a nosotros, lo vemos a veces como algo imposible, como algo lejano. No, esto no es para mí. No, hermano, Dios te dio la gracia de hacerlo. Dios te da el poder de hacerlo, de ayunar, de poner en práctica el ayuno con regularidad. Ojalá, qué bueno, qué lindo, qué rico sería que tú te acostumbraras a hacer ayuno siquiera un día en la semana. Y que, como nos dice la Santa Iglesia, pues lo hiciéramos el viernes, ¿no? Un viernes de cada semana. Eso no te va a enfermar, no te va a debilitar. No, mi querido hermano y hermana. Dios te está dando y te va a dar el poder para que tú lo realices, para que tú lo hagas en tu propia vida personal, en tu propia vida cristiana. Y sabe, mi querido hermano y hermana, ¿por qué hay que practicarlo con regularidad? ¿Por qué es necesario hacer ayuno continuamente?
Como te dije, principalmente porque el ayuno es un arma poderosa. Si va acompañada de la oración, de la lectura asiduo de la palabra divina. Pero porque es que las batallas se ganan con oración y ayuno. Eso lo decía precisamente Jesús en una de sus evangelios. Esta clase de espíritu solamente puede ser vencida con oración y ayuno. Y San Pablo en su segunda carta a los Corintios nos dirá, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, oído, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo vamos a destruir esas fortalezas? ¿Cómo vamos a destruir esas esclavitudes? ¿Cómo vamos a destruir ese pecado que nos tiene esclavizado si nosotros no colocamos en práctica esa gracia que el Señor nos ha dado de la oración y del ayuno? Hoy, como les dije, muy pocos quizás comparten el ayuno y la oración. Pocas son las congregaciones, las iglesias, incluso los sacerdotes y los laicos que practican la oración y el ayuno. Pero si nosotros pudiéramos colocar en práctica el ayuno y la oración, yo les aseguro que el demonio entonces no volvería a nosotros, se iría definitivamente, porque con el ayuno cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, vamos creciendo espiritualmente. Con el ayuno y la oración nosotros vamos adquiriendo autoridad incluso. ¿Autoridad para qué? Pues para rechazar el mal y aceptar el bien. ¿Cuánto ayunas y cuánto oras tú? Si es que lo haces. Es verdad que la iglesia nos dice que por Pascua y Resurrección es necesario guardar un ayuno, pero ¿por qué no habituarnos continuamente a él? Por supuesto que Satanás tiene un plan bien grande, y el plan de él siempre será impedir que tú ayunes. El plan de Satanás es impedir que tú ores. El plan que tiene el mal en la vida de cada cristiano y de cada hombre y de cada mujer es que nosotros no nos acerquemos a la gracia ni nos acerquemos al amor misericordioso de Dios. Entonces Él te va a decir, ¿para qué ayunas? Eso no hay necesidad de ayunar. Él te va a decir eso. Te va a susurrar al oído esa situación y tú, claro, le vas a hacer caso. Pues sí, ¿qué necesidad tendré yo de ayuno, de oración? No lo necesito. Pero sigues esclavizado en el mismo pecado, sigues esclavizado en la misma falta, sigues esclavizado en la misma falla. Y no eres capaz de salir de ella. Y no eres capaz de salir de ella simple y llanamente porque no has sido capaz de colocar esta gracia tan grande y tan poderosa que Dios nos ha regalado a nosotros, como es la oración y el ayuno. La necesidad de la oración y del ayuno. Vamos a ver un poquitito también cómo la Sagrada Escritura nos va a presentar esos ejemplos de esas personas, hombres y mujeres que ayunaron. Es decir, si tú coges tu Sagrada Escritura, la palabra de Dios, vas a encontrar en esta Sagrada Escritura el ejemplo de muchas personas, el ejemplo de muchos hombres y mujeres que utilizaron el ayuno y la oración. Y la utilizaron con un fin. Moisés, por ejemplo. Si ustedes toman la vida como de Moisés, un ejemplo. 40 días ayunando, y ayunó 2 veces. Primera cuando subió al monte del Sinaí, y Jesús ayunó 40 días
Mis queridos hermanos y hermanas, nosotros vamos a encontrar en la Sagrada Escritura, en la Palabra de Dios, cuál es el propósito del ayuno. Y lo vamos a encontrar como un arma poderosa para nosotros. Comencemos con este ejemplo precisamente que nos llama la atención porque somos católicos, porque somos cristianos. El ayuno del Señor Jesús. Después de que el Señor Jesús se hizo bautizar y antes que empezara precisamente su ministerio, fue al desierto y ayunó 40 días. La palabra de Dios, la palabra divina nos están diciendo, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comía nada en aquellos días hasta que tuvo hambre. En el ayuno que realizó nuestro Señor Jesucristo, el diablo lo tentó 3 veces, oído. En un ayuno que estaba haciendo Jesús. Pero Jesús le venció con su palabra. Algunos dirán, por eso yo no hago ayuno, por eso yo no hago oración ni ayuno. Pues si Jesús fue tentado en un ayuno de 40 días por el demonio 3 veces, ¿cuánto más yo voy a ser tentado? Claro que sí vas a ser tentado. Pero si estás en la oración, si estás allí junto con la palabra de Dios, el tentador va a tener que irse en ese momento fuera de ti. Porque Jesús, aunque fue tentado 3 veces, Jesús le venció. Igual eso nos está a cada uno de nosotros diciendo cómo nosotros también podemos vencerlo. Podemos hacerlo. Por eso Jesús en aquel pasaje hermosísimo le dice precisamente a su tentador, no tentarás al Señor tu Dios. Pero oído, porque dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versículo 12 al 13, que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Qué increíble esto, ¿no? Quizás por eso muchos no ayunamos o por eso no ayunan. Pues yo ayuno, pero si el diablo va a seguir molestándome, claro, es que el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios nos va a decir, es que él como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Resístale firme en la fe. Él no se va a cansar. Él no va a dejar de tentarte. Él no va a dejar de susurrar a tu corazón, a tu interior, a tu mente, situaciones que no son. Por eso, el ayuno es tan necesario en nuestra vida. Hay un ayuno que también valdría la pena que nosotros recordáramos, el ayuno de la reina Esther. Ustedes pueden encontrar ese pasaje bíblico hermoso en el libro de Esther, el capítulo 4, versículo 16 al 17. ¿Qué pasó con la reina Esther? Una mujer valerosa, la reina Esther, que se dio cuenta que Amán había conspirado contra el pueblo judío porque lo odiaba. Amán le había sacado al rey Asuero un edicto irrevocable precisamente para matar a todos los judíos. ¿Y qué hace esta reina Esther? Pues dice la palabra de Dios que la reina Esther convocó a 3 días de ayuno. Dice la palabra de Dios. Lo que manda la reina Esther. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis nada en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco,
que perezca entonces Mardoqueo, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther, palabra de Dios. Y lo más bonito de este pasaje es que Dios le dio la victoria a Esther. Dios le dio la victoria por ese ayuno y por esa oración que hizo, y lo hizo en 3 días. Y esto trajo, mis queridos hermanos y hermanas, una liberación impresionante para todo el pueblo judío. ¿Y qué pasó? Amán fue colgado y todos los enemigos de Israel fueron destruidos. Qué importante, mis queridos hermanos y hermanas, es el ayuno. Qué importante para nuestras vidas. Qué importante que cada uno de nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, también podamos escuchar a Dios, que a través de su palabra pues nos está invitando para que ayunemos, para que oramos. Por eso nosotros debemos ayunar. Por eso cada uno de nosotros debemos hacer todo lo posible por entrar en ese espíritu de gracia, en ese espíritu de oración y de ayuno. No nos arrepentiremos de no haberlo hecho. Por el contrario, si entramos precisamente en el ayuno y en la oración, entonces nosotros encontraremos gran alivio sobre cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, yo los invito para que a la luz de esta palabra que el Señor nos ha regalado, a la luz de esta reflexión, nosotros podamos tener la convicción de que necesitamos orar, de que necesitamos ayunar en nuestra vida. Ayuna, ora, pide al Señor, entrégate al Señor. Y cuando encuentres esa fortaleza en el ayuno y en la oración, entonces tú podrás descubrir que eso era lo que te hacía falta. Cuando ayunes, tú te tienes que sentir fortalecido. Cuando tú ayunes, cuida que tu ego no se llene de vanagloria, sintiéndote como un súper espiritual, pues no. Muchos han permitido precisamente que el demonio, que el diablo los engañe, volviéndose en rebeldes. Pero nuestro Señor, nuestro Dios, a cada uno de nosotros nos llama para ser siervos humildes de corazón. Mis queridos hermanos y hermanas, yo les invito a que ayunen. Ayunemos, hagamos oración. Cuando haya alguna necesidad apremiante, cuando sientas esa frialdad espiritual en tu corazón, en tu vida, cuando nuestra vida esté en inminente peligro, cuando quizás tú estás con deseos de crecer espiritualmente, ayuna. Cuando haya que tú tomar una decisión importante en tu vida, ayuna. Ayuna, mi querido hermano y hermana. Yo te invito para que precisamente tú utilices la oración y el ayuno como una gracia que el Señor te está regalando. El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, versículo 14 al 29, nos muestra que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio de un jovencito epiléptico. Y Cristo apareció en ese momento, reprendió al demonio y aquel joven, aquel niño quedó sano. Y la palabra divina nos está diciendo que cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, bueno, ¿y nosotros por qué no podíamos echarlo fuera? ¿Y qué fue lo que les dijo Jesús? Ese género de espíritus con nada puede salir sino con oración y ayuno. Recuerda orar. Recuerda ayunar. Sí, mi querido hermano y hermana. Pidámosle entonces al Señor en esta mañana, en este viernes penitencial y de ayuno, para que Él
nos dé la gracia de poder descubrir la necesidad del ayuno y de la oración en nuestra vida. Pídele al Señor en esta mañana para que Él te dé de gustar de esta gran realidad, de esta gran gracia que quizá nos estamos perdiendo. Amadísimo Dios, queremos entregarte en tu corazón nuestra vida. Queremos entregarte todo lo que somos y todo lo que tenemos, para que tú nos des la gracia necesaria de poder entrar siempre en ayuno y en oración para fortalecer nuestra vida, fortalecer nuestro espíritu y romper todas esas esclavitudes que siguen atando nuestra vida personal y nuestra vida espiritual. Todo esto te lo pedimos, porque tú eres Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mis queridos hermanos y hermanas, por estar allí, por escuchar esta reflexión. Ojalá que puedas llevarla a la práctica y que la bendición de Dios todo bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe siempre.